Es importante destacar que la influencia de la pedagogía socialista en la educación mexicana ha sido variable a lo largo del tiempo y ha coexistido en otras corrientes educativas. Además, la implementación de estos principios ha enfrentado desafíos y limitaciones debido a factores políticos, económicos y culturales. Se considera que la educación es un poderoso instrumento para la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Se busca fomentar la conciencia crítica y la participación activa de los estudiantes en la transformación social, provocando valores como la igualdad, la solidaridad y la cooperación. De esta manera se realiza algo más en conjunto. En México han existido diversos autores que han realizado importantes aportes a la pedagogía y a la educación en el país. Estos son los tres principales. José Vasconcelos fue un filósofo, escritor y político mexicano que realizó importantes contribuciones a la educación en México. Fue uno de los principales impulsores de la pedagogía y promovió la educación pública gratuita y laica. Buscó fomentar la conciencia social entre los estudiantes. Jaime Torres Bodet fue un escritor, diplomático y político mexicano e implementó diversas reformas educativas que buscaban mejorar la calidad de la educación y promover la inclusión social. Pablo Latá Pizarre fue un destacado pedagogo mexicano que realizó importantes investigaciones y reflexiones sobre la educación en México. Sus estudios se centraron en temas como la equidad educativa y la formación de docentes y la calidad educativa. Su trabajo fue fundamental para el desarrollo de políticas educativas en el país. Durante los siglos XIX y XX, la educación en México experimentó importantes transformaciones y desafíos, especialmente durante el largo del periodo de la presidencia de Porfirio Díaz. Bajo el gobierno de Díaz se abarcó gran parte del periodo conocido como el Porfiriato. De 1876 a 1911 se implementaron varias reformas educativas con el objetivo de modernizar el sistema educativo del país. Estas reformas incluyeron la creación de nuevas escuelas, la expansión de educación pública y fomento de educación técnica y profesional. Además, la política educativa durante el Porfiriato estuvo influenciada por la visión autoritaria y centralista del gobierno Díaz. La educación en México durante los siglos XIX y XX, especialmente durante el Porfiriato, fue un campo de lucha y transformación donde se buscaba modernizar y expandir el sistema educativo, pero también se enfrentaron desafíos y términos de desigualdad, autoritarismo y residencia social. Las figuras de Carranza, Vasconcelos, Siqueiros y Elías Calles jugaron roles importantes en la historia de México, particularmente en el periodo posterior de la Revolución Mexicana y promulgación de la Constitución de 1917. Venustiano Carranza fue un líder revolucionario que desempeñó un papel crucial en la redacción y promulgación de la Constitución de 1917. Durante su presidencia se enfocó en establecer un gobierno constitucional y en el impulso de reformas sociales, económicas y educativas para consolidar la revolución. José Vasconcelos fue un destacado intelectual y político mexicano que se desempeñó como secretario de Educación Pública en el gobierno de Álvaro Obregón. Vasconcelos promovió la educación pública, la cultura y las artes como herramientas para la concentración y la unidad nacional después de la revolución. David Alfaro Siqueiros fue un renombrado muralista y activista político que plasmó en sus obras temas sociales y políticos de la época, reflejando su espíritu revolucionario y lucha en la justicia del México. Plutarco Elías Calles fue un importante político que ocupó la presidencia de México y jugó un papel fundamental con la consolidación del Estado pre-revolucionario. Fue conocido por su política laica y su confrontación con la Iglesia Católica durante el conflicto conocido como la Cristiada.
La Constitución de 1917, también conocido como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un documento fundamental que se sentó en bases de México moderno. Esta Constitución incluyó importantes reformas en materia de derechos laborales, educativos, agrarios y sociales, así como separación de iglesias-estado, entre aspectos. En conjunto, estas figuras y la Constitución de 1917 representan momentos clave en la historia de México en los que buscó establecer un nuevo orden político, social y cultural después de la Revolución Mexicana, con el objetivo de construir un país más justo, moderno y democrático. La Revolución Mexicana, que comenzó en 1910, no solo transformó el ámbito político y social de México, sino que también sentó las bases para un sistema educativo renovado. Después de la Revolución, una de las principales preocupaciones del nuevo gobierno fue la educación, vista como un medio para consolidar el cambio social y económico del país. José Vasconcelos, como primer secretario de Educación, fue una figura clave en este proceso. En 1921 fundó la Secretaría de Educación Pública, conocida como la SEP, con el objetivo de descentralizar y organizar el sistema educativo. Bajo su liderazgo se crearon las misiones culturales, iniciativas que llevaban educación y cultura a las zonas rurales. Y se fundaron numerosas escuelas en áreas rurales para reducir la brecha educativa entre el campo y la ciudad. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la educación tomó un enfoque socialista, buscando formar ciudadanos con conciencia social y promover la justicia y la igualdad. La reforma agraria, acompañada de la creación en las escuelas en las comunidades ejidales, integró la educación con el desarrollo rural. Jaime Torres Bodet, quien dirigió la SEP en 2 periodos, impulsó el plan de 11 años, que buscaba más que nada la expansión de la educación primaria y la mejora de la infraestructura educativa. En 1959 se inició la distribución de libros de textos gratuitos, garantizando materiales educativos accesibles para todos los estudiantes. Estas reformas tuvieron un impacto significativo y duradero en la educación mexicana. Las campañas de alfabetización y la creación de escuelas rurales ayudaron a disminuir la brecha educativa entre diferentes regiones y grupos sociales. La educación primaria se volvió más accesible, logrando que un mayor número de niños asistieran a la escuela. Además, la educación post-revolucionaria no solo se enfocó en enseñar habilidades básicas, sino que también buscó informar una identidad nacional basada en los valores de la Revolución Mexicana. Hoy en día, el sistema educativo mexicano continúa buscando la universalización de la educación, con políticas que fomentan la inclusión y el acceso a todos los niveles educativos. Las reformas han impulsado la mejora de la calidad educativa, aunque siguen existiendo desafíos, especialmente en términos de infraestructura y formación docente. La política de libros de textos gratuitos y otras iniciativas de subsidios continúan siendo pilares importantes en nuestro sistema educativo. Las reformas educativas revolucionarias sentaron las bases para un sistema educativo más inclusivo y equitativo en México. Esas transformaciones, iniciadas como figuras claves como José Vasconcelos y Lázaro Cárdenas, han dejado un legado duradero que sigue influyendo más que nada en la educación mexicana actual, buscando siempre reducir las desigualdades y mejorar la calidad de enseñanza en nuestro México. En el contexto actual del sistema educativo mexicano, nos enfrentamos a diversos desafíos que requieren una reflexión profunda y la implementación de propuestas innovadoras para mejorar la calidad de la educación y promover la inclusión y equidad en las escuelas. Uno de los desafíos principales que enfrentamos en la brecha educativa que se manifiesta en la desigualdad de oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes, esta disparidad puede deberse a factores como la falta de recursos, la infraestructura educativa, la deficiencia y la inequidad en el acceso a una educación de calidad. Es fundamental abordar esta brecha y garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico o geográfico, tengan acceso a una educación equitativa y de excelencia. Otro desafío relevante es la necesidad de adaptar
el sistema educativo a las demandas del mundo en cuestiones de cambio y evolución tecnológica, la integración de la tecnología en el aula, el fomento de habilidades del siglo XXI como el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración y la actuación constante de los métodos pedagógicos son aspectos claves para preparar a los estudiantes para un futuro cada vez más digitalizado. En este sentido, es fundamental proponer medidas concretas para mejorar la calidad de la educación y promover la inclusión y equidad en las escuelas. Entre las propuestas se encuentran la formación continua del personal docente, en metodologías innovadoras, el fortalecimiento de la infraestructura educativa, la implementación de programas de apoyo socioemocional para los estudiantes y la creación de espacios inclusivos y seguros que fomenten la diversidad y la igualdad de oportunidades. Además, es importante promover la participación activa de la comunidad educativa, incluyendo a padres, madres, estudiantes y autoridades educativas en la toma de decisiones y en la construcción de un sistema educativo más inclusivo y equitativo. La colaboración y el trabajo conjunto son fundamentales para impulsar un cambio positivo y sostenible en la educación mexicana. En resumen, reflexionar sobre los desafíos actuales en el sistema educativo mexicano nos invita a identificar áreas de mejora y proponer soluciones concretas para garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa para los estudiantes. Es necesario trabajar de manera colaborativa y comprendida para transformar el sistema educativo y brindar a las futuras generaciones las herramientas, oportunidades necesarias para alcanzar su máximo potencial.